¿Cómo están, jóvenes? Vamos a continuar con los problemitas de resolviendo en clase. Problema 7 dice lo siguiente. Calcule el valor de x de acuerdo al gráfico si CD tiene que ser igual a AD. CD 2 rayitas, AD también vale 2 rayitas. Recordemos lo siguiente, muchachos. Lados iguales, ángulos correspondientes también como deben ser iguales. O sea, si ese es 45, por acá también tiene que ser 45. ¿Dónde se cumplía eso? Eso se cumplía en un triángulo isósceles. Quiere decir que el triángulo CDA es un triángulo isósceles. Muchachos, recordar lo siguiente. ¿Estás tú de acuerdo que la suma de dos ángulos internos que te debe dar el ángulo externo? 45 más 45, 90 grados. Quiere decir que ese angulito tiene que ser un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Muchachos, quiero que observen el siguiente triángulo, ese triángulo que estoy pintando. Triángulo rectángulo, ¿sí o no? En donde la suma de sus ángulos agudos debe ser igual a 90. Entonces digo que la suma de x más 55, eso tiene que ser igual a 90 grados. 55 pasa a restar, el valor de x tiene que ser igual a 35. Ahí tiene su respuesta. A ver, jóvenes, problema 8 dice lo siguiente. Determina el valor de x si AC es igual a BC, si AC vale puntito, BC también ¿cuánto tendría que ser? Puntito. Luego te dice que CD es igual a DE. Si CD vale 2 rayitas, DE también tiene que ser 2 rayitas. Quiero que observes el triángulo BCA. ¿Estás tú de acuerdo que tiene dos lados iguales? Quiero que observes el triángulo CDE. También tiene dos lados iguales. Entonces yo puedo afirmar que esos dos triangulitos tienen que ser triángulos isósceles. Esos triangulitos son isósceles. Listo. Chicos, si estos dos triángulos son isósceles, yo digo lo siguiente, mira. Lados iguales, ángulos iguales. Si este angulito es x, eso también que tiene que ser x. De la misma manera por acá. Si este triángulo es isósceles, dos lados iguales, dos angulitos iguales. Te dije en la clase anterior. 40. ¿Cuánto le falta para hacer 180? 140. Lo divides en dos partes iguales. Esto tiene que ser 70 y eso también ¿cuánto vale? 70. Aquí aplico una propiedad que vimos, la propiedad de la corbatita que te decía. Que la suma de alfa más beta tiene que ser igual a ¿qué cosa? X más y. Eso aplicas acá y dices x más x tiene que ser igual a ¿qué cosa? La suma de 40 más 70. Tendrías por acá entonces x más x, 2 veces x, 40 más 70, eso resulta 110, el 2 pasa a dividir, tu respuesta tiene que ser igual a 55 grados. Ahí está, muchachos, el problemita número 8. A ver, jóvenes, problema 9 dice lo siguiente, calcula x más y de acuerdo al gráfico. Quiero que observes el triángulo BDA. ¿Estás de acuerdo que tiene dos lados iguales? Y en el triángulo FCE también tiene dos lados iguales. Entonces yo puedo afirmar lo siguiente, que ese triangulito BDA y el triangulito FCE son triángulos isósceles. Una vez que ya afirmé eso, puedo decir lo siguiente, mira, lados iguales, ángulos iguales. Si esto es 70, eso también que tiene que ser 70. Por acá también, mira, tendría que esos dos angulitos, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Deben tener igual medida. Muchachos, si 140 vale ese angulito y la suma con esos dos debe dar 180, ¿cuánto le falta a 140 para hacer 180? Le falta 40. Divídelo en dos partes iguales, eso tendría que ser 20 y por acá tendría que ser 20. En este triangulito, la suma de estos tres ángulos internos debe dar 180. 70 más 70, 140. ¿Cuánto le falta? 40. Profe, ¿por qué hace todo eso? Porque quiero que observes lo siguiente. El triángulo grandote ABC. ¿Estás de acuerdo que la suma de ángulos internos es igual a 180? Empiezo por acá, mira. Primer ángulo interno en el triángulo ABC sería x más 20. Segundo ángulo interno sería y más 20. Tercer ángulo interno, ¿quién sería? 40. Y todo eso debe ser igual a 180. Tendrás por acá x más y. 20 más 20, 40. Más 40, eso tiene que ser 80. Y eso es igual a 180. 80 pasa a restar. Tendrías que x más y tiene que ser igual a 100 graditos. Ahí tienes su respuesta. A ver, jóvenes, problema 10 dice lo siguiente. En el gráfico n más m es igual a 180 más z medios. Calcula x menos y. Quiero que observes el triangulito ABC. Tiene dos ángulos externos. Vamos a hacer lo siguiente. Prolongamos por acá y a este angulito le voy a llamar alfa.
Muchachos, este ángulo será el suplemento de alfa y eso tiene que ser 180 menos alfa. ¿Estás de acuerdo que por la teoría de triángulos, la suma de los tres ángulos externos del triángulo es igual a 360? O sea, 180 menos alfa más m más n, eso tiene que ser igual a 360. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Por acá te quedaría n más m, 180 pasa a restar, 360 menos 180, eso es 180, alfa negativo pasa con positivo. Tú sabes que esto te lo dan por dato y es igual a 180 más teta medios, reemplazamos, ¿no? Y eso es igual a 180 más alfa. Observa por acá que puedo simplificar, 180 con 180 se va. Te estaría quedando que el valor de alfa es igual a teta medios. Muchachos, ahora, quiero que observes lo siguiente. Tú prolonga un poquito por acá. Por ángulos opuestos por el vértice, eso también tendría que ser y. Y muchachos, encontramos esta propiedad, propiedad del pescadito. ¿Qué te decía la propiedad del pescadito? Que la suma de alfa más beta tiene que ser igual a la suma de x más y. En este caso, mira, lo voy a pintar por acá. Aquí está, mira. ¿Estás tú de acuerdo que la suma de x más alfa tiene que ser igual a y más teta? Colócalo por acá, mira. X más alfa tiene que ser igual a y más teta. Bajas x, pero tú sabes que alfa vale ¿cuánto? Teta medios. Eso tiene que ser igual a y más teta. Teta medios pasa a restar. X pasa al lado izquierdo con signo negativo. Te quedaría x menos y. Teta baja por acá y esto pasó restando. X menos y es igual a ¿qué cosa? Teta menos teta medios. ¿Y cuánto es teta menos teta medios? Eso tiene que ser teta medios. Y ahí está tu respuesta. A ver, jóvenes, problema 11 dice lo siguiente. En el gráfico AB es igual a BC. Colocamos por acá, mira. AB, 2 rayitas. BC también vale 2 rayitas. Y eso también tiene que ser igual a CD, 2 rayitas. Calcula la medida de X. Muchachos, quiero que observes el triángulo ABC. ¿Eso estás de acuerdo que es un triángulo isósceles? En donde si este angulito de aquí vale alfa, este angulito también que tendría que ser alfa. Quiero que observes el triángulo BCD. Dos lados iguales, otro triángulo isósceles. En donde si este angulito de aquí es beta, este angulito de acá también tendría que ser beta. Listo, muchachos. Quiero que observes todo el gráfico. ¿Estás tú de acuerdo que esa es la propiedad del boomerang? En la propiedad del boomerang nosotros vimos lo siguiente, que la suma de esos tres ángulos internos es igual al ángulo externo, o sea que alfa más beta más teta, eso tiene que ser igual a x. Eso aplicamos acá. Y digo entonces que la suma de alfa más beta más 60 grados, eso tiene que ser igual a x. 60 pasa a restar, te quedaría que alfa más beta tiene que ser igual a x menos 60. Muchachos, ahora quiero que observes lo siguiente. ¿Estás tú de acuerdo que por ángulos opuestos por el vértice, este angulito sería x? Y en este triangulito, la suma de sus ángulos internos debe dar 180. Entonces, en el triángulo BFC, la suma de alfa más beta más x tiene que ser igual a 180. Pero mira, te pregunto lo siguiente. ¿Alfa más beta cuánto vale? X menos 60. Lo reemplazo por acá abajo el x igual a 180. 60 pasa sumando, te quedaría 2 veces x, eso es igual a 240. Por lo tanto, 2 pasa a dividir, el valor de x tiene que ser igual a 120 graditos. Ahí está, muchachos, tu respuesta. A ver, jóvenes, problema 12 dice lo siguiente. En el gráfico calcula el valor de x. Quiero que observes el triángulo ABC. ¿Estás tú de acuerdo que la suma de sus tres ángulos internos debe dar 180? Tendríamos por acá alfa más 2 veces teta más 2 veces alfa más teta y a eso le debo sumar 60. Todo eso tiene que ser igual a 180. Mira, 60 pasa a restar, te quedaría 120. Por acá, 2 alfa más alfa, 3 alfa. 2 teta más teta, 3 teta. Me quedaría 3 teta más 3 alfa y yo puedo factorizar el 3. Factorizo 3 y me quedaría alfa más teta. 3 pasa a dividir. Tendrías que la suma de alfa más teta es igual a 40 grados. ¿Para qué quiero eso? Quiero que observes ahora este triangulito que estoy pintando. ¿Estás tú de acuerdo que en el triangulito APC la suma de sus ángulos internos debe ser igual a 180? O sea que la suma de 2 teta más 2 alfa, o colócalo así, 2 alfa más 2 teta más ese angulito x tiene que ser igual a 180. ¿Puedo factorizar el 2? Me quedaría por acá alfa más teta, a eso le sumo x y le igual a 180. Pero mira, alfa más teta ¿cuánto vale? 40. Y por 2 eso tiene que ser igual a 80. A eso le sumo x y le igual a 180.
80 pasa a restar, el valor de x tiene que ser igual a 100 graditos. Ahí está, muchachos, problemita número 2 resuelto.